buenos días, comunidad Bernauta. Les saluda Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía, que se emite todos los lunes a través de la multiplataforma Voces por Media Calle. El programa de hoy vamos a hablar de los 80 años que cumple la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Toda una institución muy conocida, o tal vez no tan conocida por muchas costarricenses y muchos costarricenses. Y para eso he invitado a la decana de artes, que también fue directora de la escuela de la Universidad de Costa Rica, María Clara Vargas Cuyel, y al actual director de la escuela, Ernesto Rodríguez Montero. Así que les vamos a dar la bienvenida a María Clara Vargas Cuyel y a don Ernesto Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días. Muy buenos días, Thais. Un gusto estar con vos y con todas las personas que nos están acompañando. Gracias. Quiero comenzar con los antecedentes de la escuela. ¿Cómo surge? ¿Cómo y quién decide crear la Escuela de Artes Musicales? Y me imagino que antes se llamaba diferente, entonces que nos cuenten pues eso que no todos conocemos. Creo que María Clara lo puede empezar. Sí, yo creo que es importante tomar en consideración que en Costa Rica no hubo muchas escuelas estables previas a nuestra institución. Sí hubo una, la Academia de Música Santa Cecilia, que duró muchos años, pero digamos que no otorgaba títulos. En la década de los 30 hay una asociación de cultura musical muy importante que empezó a hacer campaña, por así decirlo, por fundar varias instituciones que consideraban fundamentales para desarrollar la música clásica en el país. Básicamente, fundar una orquesta sinfónica, esos eran sus objetivos, fundar un conservatorio de música y bueno, tenían otros más pequeños, hacer una revista, etcétera, pero los dos importantes eran una orquesta sinfónica y un conservatorio nacional de música. Y ellos trabajaron, ellos y ellas, porque era una asociación integrada por músicas y músicos, muy activos, fueron muy, digamos, beligerantes, tratando de incorporar personas. Y bueno, además tenemos que recordar que el país estaba en un momento de ebullición donde se fundan otras instituciones como la Universidad de Costa Rica, como la Caja Costarricense de Seguro Social, etc. Y esa asociación trabajó más de una década hasta que logró finalmente fundar en 1940 la Orquesta Sinfónica Nacional y en 1942 el que se llamó Conservatorio Nacional de Música. Varios de los profesores fundadores y profesoras fundadoras eran parte de esta asociación. Por ejemplo, don Raúl Cabezas, doña Zoraide y bueno, don Enrique Macaya, que es una personalidad importante de la universidad. Así que esa sería, yo diría, como un recuento rápido de cómo surge este conservatorio. Finalmente, en el año 1942 y 2 años después, se va a adscribir a la Universidad de Costa Rica. Interesante. ¿Dónde estuvo el conservatorio en primera instancia? ¿Dónde estuvo ubicado? Bueno, ha pasado por varios lugares. Primero estuvo en el Colegio Superior de Señoritas. O sea, imagínate que era que le prestaban el espacio, ¿verdad? Claro. Luego pasó a una casa que todavía existe, una casa muy bella, que está como por la California, para los que estén en San José, ¿verdad? Ahí por detrás del Cine California, al lado más bien por la línea del tren, ahí también una casa muy bonita, nada apropiada. Finalmente pasó a donde actualmente hay en el Morazán, una casa también muy linda. ¿Dónde estaba Alquilargo? Donde estaba Alquilargo. Yo entré cuando era niña ahí, por cierto, así que desde ahí soy parte de esta institución. Y finalmente, la cuarta sede va a ser el edificio actual, bueno, y la segunda parte que ahora Ernesto nos contará, ¿verdad? Del edificio. Ok, entonces la cuarta sede es la escuela donde está el campus Rodrigo Facio de actualmente. Sí, que eso fue a partir en 1975, ¿verdad? Que fue
Ok, ¿entre qué años estuvo en la sede en el Key Largo? Porque yo también lo recuerdo de niña. En Key Largo estuvo la década de los 60 hasta 1974, que hubo una toma de parte de los estudiantes. O sea, fue muy intenso para que finalmente nos dieran un lugar apropiado. Digo, nos dieran porque yo era de esos estudiantes, unos adentro y otros afuera. Yo todavía estaba en el colegio, pero fui parte de esta protesta que hicimos, porque claro, la casa era preciosa, pero era una casa antigua donde... No había, no estaba insonorizada, no, me imagino que no tenía las condiciones adecuadas. Exacto. Ya. Y sobre todo estaba muy lejos del campus. Entonces realmente no nos sentíamos parte de la universidad. O sea, éramos parte ya en el 70 y pico, llevábamos tantos años de ser, ¿verdad? 30 y pico de años de ser parte de la universidad y seguíamos fuera de la universidad. Claro. Entonces no nos sentíamos parte de ella. Claro, me imagino. Y ¿cómo era esa situación? Porque para entrar a la Escuela de Artes Musicales, casi todo el mundo entra de niño o niña, ¿verdad? Y adolescente. Sí, perdona que te tome la palabra, pero debo contar mi experiencia, ¿verdad? Sí, ya que la conocemos, qué bueno viviste. En aquella época, cuando yo entré, no existía lo que unos años después iba a existir, que es precisamente el programa importante al cual Ernesto se podrá referir, que es la etapa básica. Cuando yo entré no existía. Entonces, yo entré siendo niña de 4º grado. De una vez me daban el carnet universitario y nos mezclaban a todos, estudiantes universitarios y niños, en una misma clase. Era un desastre, ¿verdad? Eso se corrigió, años después, cuando se funda la etapa básica. Claro, la etapa básica es para niños y niñas, ¿verdad? ¿Y vos entraste de una vez al clavicémbalo o cómo era esa dinámica? No, el clavicémbalo es una carrera que aquí sigue sin existir. Yo entré a piano. Pero bueno, la pregunta que hiciste concreto es, ¿verdad? Es en relación a entrar pequeño. Sí, para entrar a estudiar música, al igual que para entrar a la universidad, a cualquier carrera, hay que saber leer y escribir. Entonces, en una carrera de música pasa lo mismo. Para entrar a estudiar música hay que, en principio, conocer el lenguaje musical, tener una base musical importante para poder meterse en las carreras. Ok. Eso es lo que comienzan en los primeros grados. Entonces vos entraste a la universidad en 4º grado, estando... Exacto, mi carnet cuando entré a la universidad a mí me daba vergüenza, porque yo decía, y tenía 10 años de tener carnet universitario, o no sé cuántos, perdía todos los puntos. Sí, y sigue siendo así, me imagino. No, y ahora no. Los niños y adolescentes que entran en etapa básica es un programa formal separado que no tiene un carnet, pero no es el carnet universitario. Universitario, claro, como en esa época. ¿Desde cuándo comenzó a ser así? Hacer esa diferenciación que era fundamental. Bueno, cuando se funda la etapa básica, que fue en 1984, creo. 78. Ok, entonces sí, más o menos, no hace tantos años. Pero bueno, muy interesante. Y ahora, ¿cómo se desarrolla? Porque bueno, entonces entiendo que también ya tienen una nueva sede, ¿verdad? En los edificios, en un nuevo campus que está en la finca. ¿Cómo es que se llama esta finca? De donde están todas estas nuevas sedes. Ok, es que yo la conozco como la finca, no sé qué, pero tranquila. Entonces es la sede donde se amplió. Si sería finca 1, porque es precisamente aquí donde ha existido el edificio histórico dentro del campus, pero en lo que antiguamente, lo que fue parte del quedó entre las 3 escuelas que tenemos aquí, química, microbiología y artes musicales. Se tomó parte del parqueo y se hizo el edificio de 5 pisos. Perdón, una de las cosas que
quería retomar un poco acerca del asunto que tiene que ver con la infraestructura, porque cuando estábamos hablando acerca de esa avenida y ese sentimiento ese no sentimiento de pertenencia a la universidad por estar tan lejos, todo ese movimiento estudiantil que se dio, que también respondió a un asunto político, porque precisamente la Orquesta Sinfónica también en esas épocas de los 70 comenzó también en un proceso de cambio, ¿verdad? Una exigencia de que se necesitaba, o la razón de ser del conservatorio y la Escuela de Artes Musicales, pues de alguna manera tenía relación directa con la existencia propia de la orquesta, y la queja era que no se estaba dando ese soporte académico, esa preparación adecuada para que ese vínculo o esa relación se diera, ¿verdad? Que nuestros graduados pues fueran parte de la orquesta, y se dio todo un movimiento en esa época, tanto así que la Escuela de Artes Musicales no solamente se traslada a la universidad, no es un asunto solamente de presencia, sino que también se gesta en el 75 todo un proceso de cambio curricular, de pasar de esa visión europea, ¿verdad?, de ciclos, de dos, tres ciclos, a establecer también una currícula, una adecuación, una actualización o una actualización curricular que nos pusiera pues a tono también con ese ingreso a la universidad. Entonces fue un asunto de venirnos aquí como edificio, pero también de sentirnos universitarios a partir de ese cambio curricular que se dio, un cambio grande, enorme, que en definitiva nos dio ese cambio de visión, de pasar de ser conservatorio a lo que hoy en día conocemos como artes musicales. Claro, como en la escuela. Sí, correcto. Uh-huh. ¿Y qué relación hay? Porque el conservatorio y la escuela tienen muchos años. Luego existió desde también años atrás la Sinfónica Nacional, ¿verdad? Y luego viene la Sinfónica Juvenil en los 70s. Los graduados, los músicos y músicas que ustedes que salían de la universidad tenían posibilidad también me imagino, de tocar y de participar en las orquestas sinfónicas. Pues sí, hay bastante. Yo diría que en la escuela puedes ver claramente varias etapas, y eso ha ido variando. Una primera etapa, yo diría que va precisamente hasta donde Ernesto dijo, o sea, desde la fundación del 42 hasta el 70 y piquito, ¿verdad? Y habría que porque no se ha escrito la historia de la escuela todavía. Perdón, María Clara, sí. 7-1 empezó y 7-5 como que ya con la intervención de inclusive de trabajo. Y ahí en el 73 hubo algo muy importante que fue el Congreso Universitario. Eso va a marcar un hito importante porque no solo nuestra escuela cambia, sino que toda la universidad cambia. Entonces, precisamente en esos años hay cambios simbólicos. Hay un cambio de nombre a Escuela de Artes Musicales, de Conservatorio Nacional a Escuela de Artes Musicales. Hay cambios en los planes de estudio. Se funda un poquito después la etapa básica y divide ese desastre que era tener a todo el mundo mezclado. Hay muchos profesores extranjeros que llegan, algunos porque habían llegado con la Sinfónica Nacional y otros por los problemas políticos que había habido en el sur, ¿verdad? Llegan profesores de Chile, de Uruguay, que también fueron importantes para nosotros, así como lo fueron en teatro, lo fueron en otros campos. Sí. Así que esa década, para mí, esa década que empieza ahí, empieza en el 75, es muy importante porque pasan una serie de cambios importantes como los que mencionamos. Y yo diría que una tercera etapa va a empezar en 1991, que se extiende hasta el final de mi gestión, por ahí, y la cuarta etapa es la que estamos ahora, ¿verdad? Bueno, ahí les estoy adelantando lo que estoy preparando ahora. Pero por ahí anda. Ahora, en cuanto a tu pregunta de si había relación o no, sí había mucha relación. En la primera etapa sí había mucha relación, porque en el país solo estaba esa orquesta y nuestras
escuela. Entonces, cuando se hacían montajes importantes, como la novena de Beethoven, que requería coro, el coro era de la universidad o de la escuela, la orquesta era reforzada por músicos, profesores y estudiantes de nuestra escuela. Yo diría que se perdió un poco la relación en la década de los 70 por diferentes cosas que hay que estudiar, y ahora nuevamente hay mucha relación por dicha, porque no tiene sentido en un país tan pequeño como nuestro que no haya esas lazos de cooperación en instituciones. Yo diría que esa cooperación, por suerte, ahora se da muy fuertemente, no solo con la Orquesta Sinfónica, sino también con UNED, que tiene la carrera con ellos, y con la UNA, que también tiene una escuela importante de música. Pero también con muchas, con el CINEM y con otras escuelas, o sea, por dicha de esas peleas de los 70s, 80s, porque sí fueron bastante intensas y lo sufríamos nosotros como estudiantes, ¿verdad? Porque traían profesores solo para allá o solo para acá. Ahora, por suerte, yo diría que eso se ha reducido. Ya no sucede. Excelente. Sí, porque eso es, una lo ve en diferentes campos de las artes. Yo lo he visto a lo largo de muchos años, que se va dando, y bueno, es que somos un país muy pequeño. Y en realidad a mí personalmente me llama mucho la atención, siendo un país tan pequeño, la cantidad de músicos y músicas, de personas que estudian música y que son músicos profesionales, ¿verdad? Y ahora despuesito quiero preguntarles sobre eso, ¿verdad? ¿Dónde van esos graduados y graduadas al menos de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Artes? Don Ernesto, ¿cuántos estudiantes hay ahora en la escuela actualmente? Y me gustaría saber si tienen el dato de más o menos cuántas personas han pasado en estos 80 años. En este momento somos 900. Wow. El registro nuestro, que incluye también activos e inactivos, son 900 estudiantes distribuidos en tres grandes grupos, por así decirlo. Nuestros estudiantes de instrumento de carrera propiamente dicho, y otro sector de la población son los estudiantes de etapa básica, de nuestra etapa básica, que se está convirtiendo en preuniversitario. Y por otro lado tenemos lo que le llamamos nosotros una carrera compartida, donde damos cursos de servicio para la carrera de enseñanza de la música, que es una carrera compartida con la facultad, con la Escuela de Formación Docente. Ahí se distribuye esos 900 estudiantes. Yo quería referirme a la etapa básica, porque para nosotros, que se va a convertir estamos terminando de convertirlo en un preuniversitario, es otra etapa que estamos viviendo, la cuarta etapa, dijo María Clara. Y la etapa básica, pues es un programa realmente que nació en respuesta a esa nueva o esa reestructuración que se hizo. Es un programa súper exitoso porque era necesario, pero también porque respondió a un asunto político universitario de su época también. La etapa básica se funda nuestra aquí en Artes Musicales en el 78, y justo estaba en todo un proceso de reforma y regionalización que contribuyó para que las etapas básicas también llegaran a ser regionales. Tanto así que en el 79 se abre la etapa básica en Santa Cruz, un año después inclusive. Luego en el 81 en Occidente, en el 84 creo que fue Punta Arenas, y Limón y Turrialba finalmente en el 88. Pero eso hizo que el programa Etapas Básicas fuera un programa realmente exitoso, porque respondía a necesidades propias de las regiones, sí, y se insertaron profundamente en el quehacer cultural de estas comunidades. Nuestra etapa básica cumple un rol diferente, la de artes musicales. Realmente era poder proporcionarnos esa fuente primaria, ¿verdad? Ese primera etapa para empezar la profesionalización, eso que decía María Clara, ¿verdad? De que tuviéramos este material humano que se engarzara directamente a las exigencias y a esa visión de escuela universitaria que teníamos.
y lo cumple y lo sigue cumpliendo, y a la hora de pensar en un preuniversitario, pues con mucho más razón estamos apuntando hacia eso, a mejorar a ese nivel. Aunque yo querría agregar que también hay mucha gente, muchos niños, niñas y adolescentes que pasan por ese programa de etapa básica preuniversitario, que finalmente no deciden hacerse músicos. Pero también apostamos a que esa formación les va a aportar mucho a su futuro profesional. ¿Por qué? Porque les da, digamos que estudiar música siendo niños, niñas, les da disciplina, les da esa idea de trabajar en conjunto, de tocar en conjunto para que algo resulte, ¿verdad?, como un todo. Entonces, sabemos de cientos de niños y niñas, bueno, que ahora ya son profesionales en 1000 campos, que fueron estudiantes de etapa básica y que les aportó mucho el haber pasado por acá, ¿verdad? Así que yo pienso que eso hay que verlo así, ¿verdad? También como que la universidad no aspira a que todos los que entren al programa van a terminar siendo músicos, como lo hace el CINEM, ¿verdad? También. Esa es la idea, que tengan otra opción, que tengan otro lenguaje, que aprendan ciertos valores, pero no necesariamente que el 100% termine siendo músico o música profesional. ¿Cuántas sedes tiene en este momento esa etapa básica en el resto del país? ¿Me hablaste de Guanacaste? Son 6. Guanacaste, Punta Arenas, Occidente, Turrialba y Limón y Arte Musical. Cierto. Occidente es en San Ramón. Palmares, en realidad. Palmares, ok. Sí, porque no todo el mundo sabe. La sede está en Palmares, Palmares. Forma parte de todo, la sede Occidente. ¿Y el estudiantado más o menos cuánto suma actualmente de esa sede, de esa etapa básica? No tengo el dato realmente, el dato total de todos los de etapa básica no lo tengo en este momento. Okay. Pero es un estudiantado, me imagino que robusto, es bastantes personas. En la nuestra son como 300, ¿verdad? Son 135. 135, en la nuestra. Entonces, bueno, pero en todas las regiones variará. Sí. Claro, variará me imagino que por instrumento, acceso, en fin, una serie de todas las razones que pueda intervenir en ese traslado de niños y niñas menores de edad hasta las sedes. Muy interesante. ¿Y cuántas personas han pasado? ¿Tienen ese dato aproximado? Yo sé que podrían no tenerlo muy puntualmente. Por artes musicales en estos 80 años, más o menos. Haremos la tarea. Sí, bueno, yo creo que sí, para los 80 años hay que hacer la historia de la escuela. Sí. En todo caso, Thais, tal vez, bueno, yo te estaba contando de las diferentes etapas, hablamos de la segunda etapa, de los cambios que hubo, pero yo creo que otra etapa muy interesante es la etapa de los 90, a partir del 91, donde empieza a ser Higinio Fernández, el director, porque ahí yo diría que hubo nuevamente cambios de programas, ya había habido unos importantes antes, pero ahí hubo nuevamente cambios, pero sobre todo la escuela empezó a tomar conciencia de que no solo debía ser de cumplir con la docencia, sino con los otros dos aspectos que la Universidad de Costa Rica nos pedía, la investigación y la acción social. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, se funda el Archivo Histórico Musical, que yo diría que es digamos, uno de nuestros tesoros en este momento, porque resulta que el archivo es el lugar donde toda la música escrita en Costa Rica, desde el siglo XIX, está. La persona que lo fundó, que bueno, es Samira Barquero, empezó a recoger, empezó con la música de Rocío Sanz y de Olivia Castañaro, que estaba en México, se la trajo, y a partir de ahí empieza con esa locura, porque yo diría que es una locura, ¿verdad? De esas tipo Quijote, una locura que produce algo interesantísimo, empezar a recoger toda la música escrita en el país. Y a partir de ahí surgen otras dos posibilidades, que es publicar esa música.
y empiezan a producirse las primeras partituras. Se había hecho un poco antes en el Ministerio de Cultura y Juventud, cuando se fundó, pero digamos que la escuela empezó a publicar partituras a partir de los 90 y pico. El archivo se funda en el 93 y ya a partir del 94 empiezan a publicarse partituras, y por supuesto, como otro agregado natural, o sea, porque fue como, ok, ya las tenemos guardadas, ahora hay que ponerlas a disposición, editemos partituras y libros, y luego hay que sonar esa música. Y entonces empezaron a grabar discos. Entonces, por ejemplo, una fuente de investigación que sigue adelante, ahora Ernesto nos podrá contar más del archivo ahora, y también surge en Acción Social. Se inscriben varios proyectos, como por ejemplo música en la comunidad, esta idea de hacer conciertos estables, no esporádicos, sino temporadas de conciertos, y fundamos, por ejemplo, Martes por la Noche, que es la temporada de música de cámara más antigua del país. O sea, es una temporada que tiene 40 años. Wow, esa se toca en las instalaciones de la escuela, ¿verdad? Sí, pero también, bueno, por supuesto, se empezaron a hacer conciertos en comunidades, con los grupos, etcétera. Así que yo creo que esa década fue muy importante por eso, ¿verdad? Por esa como toma de conciencia de abrir no solo a la docencia, que se había hecho en la parte anterior, sino a los otros aspectos. A la investigación y a la producción. Sí, a lo que la Universidad de Costa Rica llama la acción social, que es esa relación con la comunidad, ¿verdad? Claro. Que ahí seguimos, porque luego se ha ido enriqueciendo, ¿verdad? Me imagino. ¿Cómo está esa acción social en este momento, Ernesto? En algún momento tuvimos una bonanza, por así decirlo, de proyectos y demás. Con la pandemia se ha bajado sí, pero ahora está volviendo a retomar otra vez auge. Tenemos proyectos estables. La etapa básica era uno, pero bueno, está mutando hacia otro asunto. Ahora ya no es considerado, digamos, dentro del proyecto de acción social. En este momento todavía, al día de hoy, es proyecto de acción social. Tenemos música en la comunidad, tenemos un TCU que está cumpliendo 15 años también. El trabajo comunal nuestro de la escuela, pero en realidad es de la facultad también, responde, está abierto para otras carreras, como lo manda así también el TCU. Esos son los proyectos fuertes, por así decirlo. Luego hay otros proyectos que van saliendo, propuestas de profesores. En este momento hay una propuesta del archivo también, que también hace acción social, con la nueva coordinación con Susan Campos. También se ha hecho una nueva visión, una nueva hoja de ruta también, y ampliar un poco más las actividades que propone el archivo histórico musical. Durante el periodo de la maestra Samira Barquero, pues cumplió muy bien. Se hicieron sellos editoriales también. Teníamos durante el periodo que estuvo la maestra Samira Barquero, teníamos un sello editorial que se llamaba Patrimonio Musical Costarricense, que además era un programa, pero también era un sello editorial con el cual también se publicó mucho. Actualmente tenemos dos sellos editoriales más con la editorial UCR, se llama Patrimonio Sinfónico, y el otro nuevas músicas se llama. Pero bueno, el archivo histórico musical tenía como esas dos etapas, o tres etapas en realidad. La primera en el 93 al 98, ¿verdad? Que empezó con todo un proyecto, fueron profesores a capacitarse también a Estados Unidos, y vinieron con un programa de edición musical, y todos estábamos encantados de aprender el programa de edición musical. Ya formalmente el archivo en el 98 comienza a tener la visión de lo que hoy conocemos como archivo histórico musical, y hoy en día pues pasó de tener 2 cubículos para el archivo, ahora tenemos 4 también, por todas las actividades que se están realizando. Hemos estado recibiendo inclusive colecciones completas por esa
¿cómo te digo? Por esa confianza que se ha ganado a través de todos estos años, los familiares, los propios compositores han depositado sus obras y a partir ¿De quién tiene obra en este momento? ¿Quiénes les han donado? Últimamente, Carlos Enrique Vargas, tenemos toda la colección de Carlos Enrique Vargas, no exactamente de su música propiamente dicho, sus arreglos y otros materiales, porque el archivo no solo recibe partituras. ¿Qué más recibe? También recibimos, instrumentos. Okay. Ahí está también, por ejemplo, tenemos aquí un don Oscar Scalioni, un cantante italiano que durante mucho tiempo trabajó aquí en la escuela, de todas sus pelucas y sus avalorios, ¿verdad? Cuando él usaba en sus óperas, están aquí, por decirlo, la máscara mortuoria de, ¿quién era? De Aguilar Machado, ¿verdad? Wow. Y cosas como esas, ¿verdad? Muy particulares que en algún momento desearíamos tener aquí, y estamos tratando de ver cómo lo hacemos, un espacio para tener muestras claro, ahí, para exhibirlo. ¿Colecciones de música? Porque me imagino que debe haber gente que ha tenido una colección de música importante. Sí, digamos, de los compositores antiguos, tenemos todos. O sea, por ejemplo, Julio Fonseca, Alejandro Moneste, o sea, todos los nombres que más suenan, Dolores Castañaro, Rocío Sanz, todas esas personas están, porque precisamente, como decía Ernesto, los primeros 25 años se dedicaron a recoger, a hacer. Claro. Y ahora, hacer el acervo. Hacer el acervo. Y como de paso llegaron fotografías, llegaron estos otros elementos, llegaron los programas de mano de los músicos y las músicas, ¿verdad? Ahora yo diría que el gran cambio es que se está abriendo a otras músicas, ¿verdad? No es solo la música escrita, sino también la música oral, o sea, grabaciones, otras músicas, quizás hay que discutirlo, pero músicas populares, o sea, porque es un archivo histórico musical, debería ser más amplio que solo. Claro, más allá de la música clásica. Exacto, pero bueno, esos son procesos. Claro. Además, porque claro, uno querría hacer todo al mismo tiempo, pero está la otra parte, que es la realidad del presupuesto. ¿Cuánto tiempo tenemos? O sea, eso, así como estamos hablando, requeriría a 10 personas tiempo completo dedicadas a eso. A la clasificación. Y lo que tiene es 1.5 personas, por decirlo. Wow. O sea, un archivista tiempo con 3/4 de tiempo, y la persona que está en la coordinación, que creo que es 1/4 de tiempo. Entonces hay que dosificar mucho el entusiasmo, porque... Sí, claro, entonces lo que tienen es un tiempo completo, básicamente. Más o menos, y bueno, asistentes, por supuesto, estudiantes, asistentes. Pero bueno, yo creo que así es todo en la escuela, pero yo diría que hay mucho entusiasmo y por eso mucha gente trabaja, a veces ad honorem, a veces las investigaciones llegan a hacerlos también ad honorem, a veces se les puede dar carga, ¿verdad? Pero hay gente entusiasta y hay gente que quiere hacerlo y entonces eso va sumando y por eso se puede hacer más de lo que realmente se podría hacer, ¿verdad? Claro, siempre, sí, el trabajo conjunto y espontáneo y voluntario. Entonces, retomando las actividades y los productos, por decirlo así, que tiene la Escuela de Artes Musicales, tienen este archivo de los que nos están hablando. Me hablabas del programa de los martes, que es de música de cámara, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, es una temporada estable de música de cámara que también empezó en los 90 y pico, o sea, yo no sé cuántos años tiene. Sí, como 93, por ahí. Sí, y entonces todo, al principio se llamaba martes por la noche, porque era un martes cada no sé qué, luego empezó todos los martes, luego empezó martes, miércoles, luego martes, miércoles, jueves, y ahora yo diría que es todos los días, ¿verdad? ¿En serio? No se llama martes por la noche, de hecho, porque ya no es martes, ¿verdad? ¿Ahora cómo se llama? Música en la comunidad, bueno, para meterte en contexto, antes de la pandemia, antes de la pandemia, la escuela producía 150 o más actividades artísticas, esa era la oferta artística que
teníamos, la oferta artística y académica, porque también ahí se contaban charlas y otras cosas, pero sí, eso que dice María Clara, de que nos entusiasmamos mucho, ¿verdad? Realmente la escuela, sí, la escuela entró en una dinámica donde todos los días estaba. Yo entré a la dirección hace como año y medio, y una de las cosas que le dije a producción artística, vamos a poder asumir lo que nosotros podemos tener sin entrar en un caos, ¿verdad? Entonces ahora estamos tratando de hacer 2 cosas por semana nada más, a veces 3 dependiendo, ¿verdad? Pero nos ha salido bien, hemos dividido también en 3 etapas del año, por lo menos en mi gestión, una de principio, antes de entrar a clase, que le decimos de verano, una primer semestre y el segundo semestre. Le vamos poniendo nombres de acuerdo a lo que se vaya dando. Por ejemplo, el segundo semestre del año pasado le pusimos, obviamente, desde el Bicentenario, ¿verdad? Entonces, toda la música centroamericana, vamos dándole como como alguna línea ahí también. Libertad para el primer semestre y en el segundo semestre buscamos ponerle como una línea. En este momento estamos con el 80 aniversario, entonces muchas de las actividades pues están enmarcadas, inclusive se programaron muchas de esas actividades desde diciembre, ¿verdad? Pero eso es lo que ha pasado con nuestra producción artística. ¿Cómo les fue con el parón que provocó la pandemia? ¿Cómo le fue a la escuela? Porque es fundamental muchas veces para la enseñanza el contacto físico, la cercanía, el maestro, la maestra, encima de la persona que está aprendiendo la interpretación el uso del instrumento, cosas de ese tipo. ¿Cómo les afectó? Sí, yo diría que después de como de 15 días de pánico total, cuando nos dijeron y que no queríamos creer que iba para largo, cuando ya nos dimos cuenta de que todo el mundo empezó a inventar cómo hacerlo, porque sí, lo que estábamos claros es que no podíamos parar no sabíamos que iba a ser 2 años, ¿verdad? Pero bueno, durante unos meses. Entonces empezamos a inventar maneras, pues sí, todo fue virtual, mucho por grabación previa que enviaban los estudiantes a los docentes, las personas docentes escuchaban, mandaban retroalimentación, porque tocar aquí en programas como este no funciona, no queda bien la música, entonces mucho se hizo pregrabado, pero fue interesante, yo creo que aprendimos muchas cosas. Y hay cosas que hemos seguido utilizando en la virtualidad, porque, por ejemplo, los conciertos, las salas no caben 90 personas, pero resulta que nos dimos cuenta que la pandemia viene muy pegada. Entonces ahora seguimos dando los conciertos presenciales y virtuales. Eso abre la posibilidad, conferencias. O sea, yo creo que hay cosas, los cursos teóricos también, algunos han mantenido la virtualidad. Pero bueno, yo creo que sí nos tuvimos que inventar. Yo, por ejemplo, que soy profe de un curso teórico donde tenía que aprender a tocarlo con el instrumento que yo doy, de ahí nunca lo tocaron, ¿verdad? Tuve que dar el curso. Creo que les sirvió. Y fue interesante para los estudiantes, pero nunca tocaron un instrumento. Lo que estoy haciendo es que ahora que retomamos, los estudiantes de esos 2 años llegan a ver cómo era el instrumento del cual hablamos durante 2 años. El instrumento teórico que vieron por 2 años. Sí. Bueno, todo ha ido teniendo solución, ¿verdad? Dichosamente. Y ahora sí las clases están, veo que presenciales y también mezcladas, unas presenciales y otras virtuales, como me decían. Básicamente lo que tenemos son las 2 modalidades, o presencial o virtual. Algunas cosas se ofertaron bimodal, pero las de instrumento y qué sé yo, otras, pero bajo acuerdo con la dirección retomaron totalmente la presencialidad, porque es la forma que realmente... Correcta. Sí, correcta, no hay manera de decirlo. Forma correcta, exactamente. Bueno, entonces está eso que la escuela tiene orquesta sinfónica, ¿verdad? La escuela tiene diferentes talleres, tenemos en realidad 2 orquestas, una orquesta como escuela, ¿verdad? Propiamente dicha, dentro de la malla curricular y todo.
la Orquesta Sinfónica de Estudiantes Avanzada, la intermedia, y tenemos inclusive un proyecto, un taller también de inicial, por así decirlo, ¿verdad? Y luego tenemos dos bandas, una avanzada y una intermedia, tenemos también unos ensambles de percusión, tenemos orquestas de guitarra avanzada e intermedia, un taller un taller coral también, y tenemos también taller de ópera. Luego tenemos un proyecto que es un proyecto como se dice, hospedado en la escuela. En realidad está escrito como proyecto de escuela, pero es un proyecto institucional de la rectoría. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, está en la casa de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, es un proyecto, aquí nos mandan los presupuestos, aquí pues se genera todas las actividades, sí, pero es un proyecto institucional de la rectoría, de ahí vienen los fondos, de ahí vienen las directrices de cómo plantear todo lo que tiene que ver la parte administrativa y también las artísticas de alguna manera, con algunas programaciones que desde la rectoría pues se solicitan. Excelente. ¿Y podrían darnos nombres de alguna músico o música que haya salido de la escuela y que tenga una trayectoria destacada fuera del país, que ustedes tengan ahí monitoreado? Bueno, es que yo creo, Thais, porque te dejamos tirada con esa pregunta, nos preguntaste ¿a dónde se insertan los graduados y graduadas? Ahora pues hablemos de ello, no hay problema. Sí, yo creo que los graduados y graduadas salen de verdad con muy buen nivel, muchos se quedan en el país y se insertan en la Orquesta Sinfónica Nacional, en las diferentes universidades, en los INEMS y todo, pero muchas otras personas se van a diferentes universidades norteamericanas, europeas, a seguir estudios de maestría, de doctorado, y luego se quedan allá. Yo creo que nombres se podían decir montones, pero para no, digamos, sé que te podría decir una persona en la orquesta de la Ópera de Berlín, un estudiante que hizo su etapa básica en la nuestra, que ahora es uno de los violinistas. Hay un muchacho que hizo su etapa básica también, que era solo etapa básica, y brincó a Austria, y es el fagotista de la Ópera de Viena. Wow. Hay otros que hicieron su carrera completa y luego se quedaron como profesores en universidades norteamericanas y ya están de profesores de propiedad en universidades norteamericanas. O sea, son tantas personas que yo diría que sería injusto nombrarlas. Lo que es interesante es que siguen conservando lazos y siguen viniendo, bueno, no solo a la escuela, sino a las otras instituciones del país, porque antes el susto era, vamos a seguir invirtiendo para que luego se vayan. Ahora nos damos cuenta que no importa que se vayan, porque igual son una fuente importante de retroalimentación, porque cada vez que vienen de fijo, visitan a la casa y dan clases, ofrecen conciertos. Entonces es una retroalimentación muy, muy interesante con esas personas graduadas. Bueno, para mencionar un nombre, Iride, por ejemplo, Iride Martínez también estuvo en la etapa básica. Ella creo que no, si mal no recuerdo, no la terminó, pero estuvo. O sea que hay mucha gente que pasa por la escuela y luego se inserta en diferentes medios. Claro, sí, eso habla mucho del nivel del nivel de la escuela, ¿verdad? Del nivel de enseñanza y de interpretación que le da a sus estudiantes, ¿verdad? Sí, yo diría que sí, que es muy diferente a lo que pasaba cuando, por ejemplo, uno se gradúa, digo mi generación, no la de Ernesto, que ya fue otra historia, pero cuando yo me gradué, uno llegaba y la formación no era tan sólida y nos costó mucho insertarnos en los lugares donde fuimos. Y por eso cuando regresamos, esas graduadas de los 80 que regresamos al país y nos insertamos, creo que una de nuestras promesas fue que no volviera a pasar eso. O sea, que de aquí en adelante los que se iban a graduar bajo nuestra tutela iban a
salir con un buen nivel para que se pudieran insertar en otros medios, como quisieran, porque algunos se van a hacer estudios, algunos a trabajar, algunos a trabajar en la calle. También. Y creo que eso está dando, y creo que eso es una gran satisfacción para la escuela, ¿verdad? Saber que los que están saliendo de bachillerato o licenciatura, aún con bachillerato, muchos no terminan la licenciatura, porque ya con el bachillerato los aceptan en Europa y en Estados Unidos, y se están insertando fácilmente. O sea que realmente la formación que están recibiendo es buena. Y entonces eso nos llena de satisfacción. Sí, excelente. Y Ernesto, ¿qué otros posgrados grados pueden obtener las personas que se gradúan de la escuela? ¿Ustedes tienen etapa de licenciatura, bueno, bachillerato, licenciatura? ¿Tienen alguna maestría, doctorado? Aquí por normativa la Universidad de Costa Rica tiene el sistema de estudios de posgrado. Ciertamente la escuela está ligada, se avanzó hacia eso hace algunos años, y se aporta, inclusive la escuela aporta espacio, porque la maestría en música está aquí en nuestra escuela, y aporta también una fracción de tiempo para la coordinación, y a veces se negocia alguna cosa cuando también hay profesores de instrumentos que atienden algún instrumento, algún estudiante de instrumentos también en la dirección a la hora de repartir las actividades de cada profesor en su plan de trabajo, pues también se puede negociar eso. Tenemos una maestría en música que también estamos en una nueva etapa, diríamos. El director del posgrado en artes es músico, Manuel Matarrita, el doctor Manuel Matarrita, pianista. Entonces con Manuel pues estamos retomando, pues María Clara y yo también formamos parte de una comisión que le da soporte a la gestión de la persona que está de director del posgrado. En este caso es Manuel, pues sí se está avanzando hacia pues visibilizar o proponer también algunos ajustes internos dentro de lo que concibimos como la maestría en música. Son dos líneas: maestría en música académica y maestría en música profesional. Hemos tratado de dar mucho énfasis a la parte de maestría profesional, y estamos en este momento precisamente abriendo la oferta para los que escuchan, músicos que escuchen y que estén interesados. ¿Y eso para cuál periodo? ¿Para el segundo semestre? Para empezar el año entrante. Para empezar el año entrante. Pero en realidad el programa de maestría en música empezó hace ya muchos años, ¿verdad? Desde hace ya rato existe. Lo que pasa es que lo estamos, como siempre, reformulando, refrescando, etcétera. Claro. Yo agregaría, Thais, a lo que preguntaste, que también una de nuestras metas ahora es demostrar cómo desde la música, desde las artes en general, incidimos en el desarrollo humano, en el sentido de que le ofrecemos a la comunidad la posibilidad del disfrute del tiempo libre, que es muy importante, ese derecho de las personas, derecho al arte que tienen las personas. Entonces yo creo que ahí es donde estamos reconceptualizando un poco algunas de las cosas que sí hacemos, ¿verdad? Para que tomemos conciencia, porque a veces lo que se hace en arte es muy difícil de medir. ¿Cómo decir vos que alguien disfrutó algo? ¿Cómo es el impacto, verdad? Sí. Pero bueno, estamos revisando nuestra manera, reformulando para decir sí estamos impactando en las personas, sí impactamos en el desarrollo humano al ofrecer ese tiempo de calidad a la gente, al ofrecerle a los niñas y niños que vengan a formarse en algo que les ofrece la posibilidad de formar su carácter, de desarrollar su personalidad. Es lo mismo que hacemos, pero tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y a los nuevos discursos, sobre todo en una época donde hay tanta crítica a lo que no produce, por así decirlo, ¿verdad? O que lo que no produce de manera tangible, porque claro que producimos, pero ¿cómo lo medimos? Por supuesto. Sí, hacia esa visión tan maniquea y tan estrecha de lo que es el peso del arte en el desarrollo humano, el espíritu humano.
Sí, no, me parece fundamental. ¿Y cómo lo van a celebrar? Para ya ir cerrando el programa, porque ya se nos pasó la hora, que no nos damos cuenta. ¿Cómo lo van a celebrar? ¿Qué han programado? Estamos celebrando desde marzo. Muy bien. Estamos celebrando y celebramos durante todo el año. Empezamos con un gran concierto en el Aula Magna, dedicado al maestro Walter Field. Y a lo largo del año pues se abrió la posibilidad de que se propusieran proyectos artísticos o unas propuestas artísticas, y bueno, lo que va del semestre ya hemos tenido invitados internacionales. Tuvimos un concierto fabuloso con un contubernio ahí artístico entre la Universidad de Minnesota. La cátedra de percusión con la nuestra, y se armó un espectáculo fabuloso que se hizo aquí en el Aula Magna, se hizo también allá en Turrialba, porque la idea es celebrar con todos, digo yo, en la medida de lo posible y lo que nos permita financieramente también la situación que vivimos. Pero sí, hemos tenido invitados internacionales y pues a lo largo del año pues seguimos haciendo cosas. Queremos rematar o terminar el 17 de noviembre aquí en la Escuela de Artes Musicales en una maratónica musical que estamos programando. Sí, una cosa ahí de todo el día que esperamos que sirva ya pues de cierre de actividades del 80 aniversario, que implica también la presentación de un disco que la semana pasada estuvieron todos los talleres grabando ahí en el Aula Magna, que estamos preparando ese material para la semana del 17 de noviembre. También va a salir un suplemento en el semanario Universidad de Costa Rica, ¿cómo se dice? Sí, un inserto. Y también estamos ahí con renovando, haciendo la página nuestra nueva de internet. Estamos celebrando de diferentes maneras. Claro. Y de camino hay una ópera, el taller de ópera presenta una producción interdisciplinaria de una compositora. Hay pocas óperas de mujeres, y el taller de ópera va a presentar esta producción, que es parte de algo más grande, pero bueno, es parte de la celebración. ¿Y dónde se va a montar la ópera? La ópera va a ser en el Teatro Gino Nil el 23 y 24 de julio, si mal no recuerdo. Pero bueno, o sea que más bien lo que tenemos que ver es qué más no metemos en la celebración, porque hay demasiada cosa nueva. Muchas cosas, sí. Y perdón, quería preguntarles, porque están cambiando de sede, ¿verdad? La escuela se va a trasladar a los nuevos edificios ¿donde está Ciencias Sociales o no? No, es que el edificio nos lo hicieron a la par, porque no puede, una escuela de música no puede tener un edificio en un lado y la otra en otro, porque no puedes necesitar pasar los instrumentos inmediatamente. Entonces, por esta razón nos hicieron un edificio enfrente de otro. De hecho, nos lo habían dado al inicio de la pandemia, pero no se pudo estrenar por 2 años, ¿verdad? Así que se está estrenando ahora, va a ser de los estrenos retardados, ¿verdad? Digamos que fue un regalo por el 85 aniversario. Sí, y tal vez lo último que yo también querría decir es que en la escuela tenés algunos de los músicos, no quiero decir que lo único porque sería injusto, pero muchos músicos, músicas muy importantes del país son docentes nuestros. Y por eso es que hay tanta cosa, porque no solo son muy buenos músicos y músicas, sino que la mayoría son, por supuesto, muy creativos. Entonces, tenés cátedras activísimas como la de percusión, la de saxofón, las de composición. O sea, en realidad todas las cátedras son muy activas porque tiene gente con mucha experiencia, con mucho colmillo y con mucho vuelo internacional. Entonces eso hace que muchos tengan esa retroalimentación tan importante. Yo diría que no hay ni una cátedra que no tenga docentes que en este momento no esté teniendo un papel, una carrera internacional de diferentes niveles, por supuesto, algunos más que otros, pero todos lo están teniendo. Y esto hace que nuestras primeras
Excelente. Bueno, yo voy a tener que irlos despidiendo porque ya nos quedan menos de 2 minutos y les agradezco muchísimo su participación hoy y les deseo muchos éxitos en lo que resta del año para seguir celebrando esos 80 años y que las personas que nos han acompañado pues estén al tanto de las actividades, que me imagino que es a través de redes sociales que ustedes van dando a conocer dónde son cada concierto y demás. Muchas gracias, Thais, por la invitación. Un honor haber estado aquí con vos y con todas las personas que estuvieron acompañándonos. Y me uno yo también al agradecimiento, ¿verdad? Muchas gracias por permitirnos celebrar aquí también el 85 aniversario y hablar un poco de lo que hemos sido, de lo que somos y lo que estamos trabajando para ponernos a tono con las necesidades y los requerimientos que nos presenta el país. Muchas gracias y saludos a todos, a vos y a todos los que nos siguen. Muchas gracias.